Bienvenidos sean a otro episodio de Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez discutimos los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, eventos especiales, música, muchas cosas. Ya llevamos en esto más de 100 capítulos, empezamos esta nueva, digamos, temporada y pues eh, vamos a empezar con una discusión importante, creo, porque ya se acerca la temporada de premios. Pero bueno, Emilio nos va a contar de qué se trata. Pues bienvenidos a el episodio 101. Ahora sí que un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a estar comentando un estreno reciente aquí en México, que es la más reciente película de Edward Berger, que es el director de la más reciente versión de Sin Novedad en el Frente, la que distribuyó Netflix y la que estuvo Ujú. muy nominada en los premios Oscar desde hace 2 años y que se llevó, si no me equivoco, 4 premios Oscar. Ahora está de regreso con esta película que se llama Cónclave en español, que van a ser el mismo título en inglés, pero se pronuncia diferente, Conclave. Ujú. Y pues esa es la película que vamos a estar discutiendo el día de hoy. En los Globos de Oro ganó Mejor Guión. Pinta que va a estar muy nominada a los Oscars. Ahora sí que desde hace ya unos mesecitos estaba liderando las listas de predicciones y pues bueno, ya estaremos comentando también nuestras predicciones tal vez, pero pinta que sí va a ser pues de las obligatorias en esta temporada de premios. Entonces, a continuación, Luis nos dará una sinopsis de la película y su opinión. Pues cónclave se trata justamente del cónclave, que es este proceso de elección del Papa. Y pues esta película se sitúa justo en un mundo donde el Papa acaba de fallecer. Eh, Se puede decir de manera repentina, nadie sabía realmente qué estaba pasando con él en cuanto a su salud. Y queda en manos del decano Lawrence, que es interpretado por Ralph Fiennes, de pues liderar este proceso. Pero pues empieza a haber mucha intriga, mucha tensión entre los posibles candidatos a ser el Papa, y pues queda en manos del decano descubrir qué mañas están realizando estos candidatos con tal de conseguir la posición. Entonces, pues de eso va Cónclave. Y a mí, ¿qué me pareció? Debo decir que es una película que no tenía muchas ganas de ver cuando se empezó a hablar de ella hace unos cuantos meses. Verdaderamente sí, es creo que una película que sorprendió, al menos cuando se estrenó en Estados Unidos, porque no es como que estuviera muy promocionada, no hubo como mucho marketing alrededor de ella. O sea, fue una película que un día soltaron en cines y dijeron, pues, a ver qué pasa. Y la respuesta fue, pues, excelente. O sea, la gente le empezó a gustar mucho y fue ahí que empezó ya a sonar para los premios. Pero pues parece que, o sea, siento que es el tipo de películas que muchos podrían como acusar de ser el Oscar bait de este año, pero parece que nadie estaba pensando cuando se hizo, cuando se estrenó, que iba a ser parte de esa temporada de premios. O sea, es una película que existe y ya. Y empecé a ver los comentarios que había de mucha gente como muy emocionada después de verla, como muy divertida por alguna razón. O sea, se me hacía raro, ¿no? Una película sobre elegir al Papa y la gente estaba como de que, no, pues yo me reí mucho y la sala estaba como muy, casi gritando como si fuera el eventazo y estaba así de que, qué raro, o sea, ¿cómo es eso? Y, y pues aquí en México se iba a tardar todavía un rato más en estrenarse. Yo estaba viendo que estaba puesta para estrenarse hasta febrero, a mediados o finales de febrero, y de un día a otro la adelantaron hasta acá, a inicios de enero, que pues me parece una decisión acertada porque pues sí, probablemente sí va a estar entre las más nominadas en el Oscar. Ahorita ya hace ratito acaban de salir las nominaciones del BAFTA y creo que está liderando con 11. Entonces, pues, de que están los premios, pero eso qué tiene que ver con mi opinión, pues nada. Me gustó mucho la película. Creo que
sí tiene una cosa muy peculiar, que es un tipo de sátira que es el tipo de sátira que no es chistosa tan aparentemente, o sea, no es una película que para mí realmente esté diciendo como tal chistes, no está tratando de ser graciosa explícitamente, pero aún así creo que si lo captas se vuelve una película, pues sí, bastante divertida. Y, y al menos en las dos veces que la he visto, la reacción de la gente que está alrededor de mí ha sido esa, o sea, es una película que empiezas como muy en silencio, muy tranquilo y de repente sin darte cuenta ya estás echando unas cuantas risitas y para la mitad, para el final ya son carcajadas. Pero la película realmente no sé, no tiene no tiene la apariencia ni la forma de una comedia convencional para nada. O sea, es una película que sí aparenta ser un drama o un thriller, pues sí, puro. Entonces, no sé, empezando por ahí, me parece ya como una película, pues bastante, no sé si decirlo especial o particular, pero que al menos es más interesante de lo que yo habría pensado al escuchar de qué se trataba. Entonces, pues sí, creo que me gustó bastante. Por ahí empiezo. Pues de mi parte yo creo que yo también me encontraba en la facción que la prejuzgaba porque, por tres razones que creo que eran muy evidentes. Primera Mm. porque, bueno, tenemos un episodio de los Óscares y ahí hablamos del año 2023, de Sin Novedad en el Frente. Es una película Ah, que sí, claro. la consideré Sí. súper correcta, o sea, sin duda alguna sí es una película técnicamente impecable, pero de ahí en más no es una película que a mí me haya conmocionado. Yo no soy de los que comparten Ujú. entusiasmo por esas películas. Hasta podría decir que creo que me gustó más 1917 Sí. o varias películas bélicas más. Segundo, siento que sí, este tema de las premiaciones y de los dramas que exhiben a la iglesia, con todo y que obviamente considero importante exhibir pues, todos los crímenes y abusos que han cometido pues, las figuras eclesiásticas, sí siento que las películas que hablan de esto lo hacen de manera muy convencional, muy expositiva. Igual otra película que yo tengo muy regañada es Spotlight. Incluso el cineasta François Ozon, que a mí me gusta, tiene una película sobre los crímenes de la iglesia, que a mí también me parece muy convencional, que es En el nombre del Padre, creo que se llama, ya no me acuerdo, pero es la película que hizo François Ozon sobre los abusos de la iglesia. Entonces, eso era lo segundo. Yo sí dije, esta viene seguramente a ser la Spotlight de este año. Y tercero, pues sí, yo la veía como puro Oscar bait. Entonces yo sí decía como de, no, pues ahora sí que como que tú digas, a mí me gustan los dramas seriecitos, los dramas importantes, pues no. Pero no, ahora sí que ya habiéndola visto, la verdad es que es mucho más que eso. O sea, incluso hablando de su director de Edward Berger, creo que antes le dije Peter, bueno, de Edward Berger, eh, sí tiene puntos muy en común con Sin Novedad en el Frente. El primero muy notorio es que ambas películas son como casi que señalización sobre como de lo pervertidos que están ciertas instituciones. En el caso de Sin Novedad en el Frente obviamente es el ejército, en el caso de Cónclave sería la iglesia, pero para mí este es un paso, es un paso arriba muy notorio en cuanto a Sin Novedad en el Frente. Voy a expandir en eso más adelante. Esta película me ha gustado mucho más y creo que principalmente a mí algo que me pasó viendo esta película es que, o sea, lo primero que noté es que no es una película, o sea, sí es una película maniqueísta, pero es una película maniqueísta interesante porque principalmente por cómo aborda a su personaje principal que es interpretado por Ralph Fiennes, el decano Lawrence. Sí es un personaje que tiene convicción, sí es un personaje que está en el lado de los buenos, por así decirlo, pero algo que me gusta mucho del guión, y eso está muy marcado en las primeras secuencias, es que primero es un personaje falible y es un personaje muy incongruente en ciertas decisiones y cosas que llega a decir. Entonces Ujú. ya si empezamos una película así, yo digo, esto me interesa. Segundo, y creo que esto es lo que más me terminó gustando y lo que se me hizo más entretenido de la película, es que sí está tratada como un thriller de espías.
De hecho, Sí. yo tal cual cuando la estaba viendo dije, o sea, esta es una película de Polanski, o sea, porque tal cual es una película de un personaje que de pronto, de manera inesperada, se ve envuelto en un complot. Y Ujú. siempre en las películas de Polanski, el personaje termina siendo arrastrado por el complot y termina siendo aplastado por este, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo estaba viendo eso y dije, no manches, o sea, la neta está chidísimo, o sea, es una película que funciona a mi gusto como una película sobre la anatomía de una elección, funciona como una película, como un thriller de espionaje slash complot, pero creo que lo que me terminó ganando es que también es una película que habla sobre las convicciones humanas, o sea, es Ujú. una película que al final habla de la fe. De hecho, si ya pudieron ver el tráiler en cine o en YouTube, bueno, al menos el tráiler que a mí me tocó ver como 30 veces en cine, es uno donde el personaje de Ralph Fiennes dice lo de el peor pecado que puede tener el ser humano es el de la certeza. Ujú. O sea, yo cuando me acuerdo que vi eso en el trailer dije, pues a ver qué onda, ¿no? A ver si no me viene la película a leccionar. Pero no, esta película, toda su constitución es en ese principio. El de que Sí, el mayor justo. pecado que puedes tener como personas es el de la certeza. Entonces, o sea, la verdad es que es una película que me ha sorprendido demasiado. O sea, yo de verdad dije, a lo sumo yo creo que esta película me puede gustar, pero, o sea, entre que me gustó, me entretuvo, pero aparte, sí creo que yo soy muy entusiasta de ella porque, o sea, y eso lo quiero expandir más adelante. Es una película que muy fácilmente para mí pudo haber caído en el otro lado, en el de caerme gorda, como me cayó gorda sin novedad en el frente. Sí. Porque también, o sea, es una película maniquea, es una película idealista, Ujú. sin embargo, es una película que sabe muy bien manejar sus matices y eso a mí se me hace, la verdad, pues muy grato. O sea, sí es algo que habría que reconocerle a Cónclave y siento que sí se le está haciendo, pero yo sí llegué con cierto prejuicio a esa película porque sí había escuchado gente diciendo que es una película que se siente importante desde el inicio, que peca de seria y es como de, eh, o sea, se puede sentir importante, pero no se regodea en eso. Y sí es una Ujú. película seria, pero tampoco es el drama así seriecito que nomás te está dando tu papilla de ideología. O sea, yo sí creo que es una película que sí, o sea, está en un aspecto un poco convencional de este tipo de películas que podríamos esperar, pero al menos desde mi perspectiva como cinéfilo, es una película mucho más interesante, mucho más íntegra que lo que vendría a ser Spotlight o Sin Novedad en el Frente. Y es una película de gente hablando en Sí. cuartos y a mí se me hizo interesantísima. Ahorita quiero ahondar más en eso, pero yo de verdad que también termino siendo muy entusiasta de la película, ¿eh? La verdad es que yo sí la recomendaría bastante y ya lo he hecho. Entonces, por ahí empezaría yo. Pues creo que ahorita que lo dices como de que sí es maniqueísta, sí, no lo había pensado, pero o sea, pues sí lo es. Pero justamente, o sea, lo es de una forma pues interesante, ¿no? Y creo que me gusta que justamente sí se toma en serio esa frase que se dice al inicio, ¿no? De lo que mencionaste también, que el pecado, la certeza. Porque sí, justamente la película es mucho todo lo que pasa es sobre eso, ¿no? O sea, personajes que quieren tener la certeza de cosas, quieren tener la certeza de que van a ganar, de que van a perder, de que van a ser bien buenos en algo, malos en algo. Eh, pero en todos cabe todavía la duda, ¿no? En todos tienen todavía esa duda de que sí van a poder hacer lo que dicen que van a hacer. Y, y me gusta porque la película, o sea, sí te está contando cosas como es importantes, o sea, de repente se mete en cuestiones de políticas, sociales. Entonces estaba viendo que el guión se escribió ya hace varios años, hace casi una década, y y me sorprendió, o sea, me sorprendió y a la vez no, porque pues se siguen hablando de los mismos temas, de la inmigración, del alce de la ultraderecha, o sea, cosas que pues ya llevamos cargando por mucho tiempo. Y creo que ahí yo sí temí que la película empezara yendo por ese rumbo, ¿no? Porque sí hay como parte de una subtrama que es como de cómo evitar que un papa de derecha extrema llegue
bueno, más bien, cómo evitar que exista un papa de derecha extrema, ¿no? Y que al contrario hay que tener un papa que es un liberal por completo, ¿no? Que esté apuntando hacia el progresismo aún más de lo que ya se está haciendo hoy en día, ¿no? Y que, pues Justo. sí, o sea, el papa que se describe en la película, bueno, el que falleció, es el papa que tenemos hoy, ¿no? O sea, queriendo, ¿no? Tiene sus similitudes en cuanto a algunas de sus políticas. Y yo dije, bueno, o sea, no sé qué tanto me encanta que la película se quiera meter en esto, o sea, de una forma en la que sí te está diciendo como que estos son los malos, estos son los buenos. No que no lo crea, pero que sí se siente justamente, ¿no? Como ese blanco y negro, ¿no? Y no, o la película se empieza a meter en otras cuestiones, ¿no? En unas cuestiones que son para mí, pues, más terrenales en una película que es, pues, religiosa, que se siente que es algo que, pues, nos pasa a todos como personas. Y justo esto, ¿no? O sea, sobre la fe es algo que hasta sin religión, o sea, la fe, pues, te afecta de alguna manera, o sea, existe. Y, y eso me llamó mucho la atención, o sea, es como tener que aceptar que de alguna manera, o sea, creamos en lo que creamos, pues todos estamos buscando como cierto tipo de personas que nos lideren, estamos buscando líderes que sean, pues sí, puros de moral limpia, que no tengan cola que les pisen. Y me gusta que esta película siendo pues así tan en blanco y negro a la vez resulta así tener sus matices, ¿no? Y es justamente sobre buscar eso, ¿no? O sea, ¿qué persona no tiene matices? ¿Qué persona no ha hecho algo, le ha pasado algo, ha dicho algo que lo descalificaría como un líder apropiado, un líder natural? Y no sé, o sea, como que yo dije eso, pues no es necesariamente a fuerza no tiene que ser a fuerza sobre esta religión, ¿no? Creo que es algo que puedes aplicar hasta la propia familia, ¿no? O sea, empezando desde la base de la sociedad. Y, pero sí entrando en cuanto a la religión, o sea, a mí me sorprende que justamente desde el lado de la derecha, en el catolicismo, hay gente que la está bombardeando fuerte de críticas de que es un insulto, es una ofensa y no sé qué. Y yo no veo eso, o sea, yo la verdad es que sí veo aquí una película que a mi gusto es bastante amable con la Iglesia Católica. O sea, sí se mencionan cosas que pues han pasado de polémicas y esto, pero al final yo digo, esta película no está así que digas, puta, vamos a revelar lo más oscuro de esta institución. No, para nada. Y el hecho de que, o sea, la película va justamente a hablar pues, de la fe de cada persona, a mí me hace decir que sí es una película católica, o sea, es una película que sí está basada en los preceptos del catolicismo, o sea, no es como que yo soy un experto en eso, pero, o sea, pues crecí un poco en ese entorno y lo veo ahí. Veo mucho esta cuestión de la culpa y del deber, cosas que pues te instruyen, te enseñan mucho desde pequeño en esa religión. Entonces, o sea, sí, yo no veo aquí una película que esté como tratando de ser como el discurso más radical sobre o contra la Iglesia Católica, sino que creo que sí está hablando de algo que es muy humano, muy terrenal. Y pues eso se ve en los personajes, ¿no? Me gusta que al final si hay alguien que les llama mezquinos. Y dije, pues claro, o sea, al final creo que en situaciones como esta, pues todos nos volvemos algo mezquinos. Y, y es algo que es mejor aceptarlo que vivir pues como engañado de que no eres así, ¿no? Está gracioso como que hablar de este tema que sí sería una película pro-católica, porque bastante yo también diría es pro-católica, pero obviamente es una película que atenta contra el catolicismo o el cristianismo ortodoxo, porque Ujú. de hecho, y eso tiene que ver con otra película que comentamos en el año, que es la de Wicked Little Letters. Esta es una película que Ah, sí. también exhibe el principio de la hipocresía cristiana, el de sí, sean personas de fe, pero por atrás yo hago lo que se me da la gana, ¿no? O sea, sí.
Sí. soy una persona que abusa de otras y bueno, ya mejor ni ahondar en lo que llegan a ser ciertas personas que son pues parte de la institución, ¿no? Ujú. Em, pero sí es una película pro-católica en el mismo sentido que El Exorcista, porque algo Ah, que claro. tienen las dos en común es que en ambas el héroe de la película es una persona de la iglesia y es una persona de Sí. fe. Y es una persona que está debatiendo su fe a lo largo de la película y justamente ese debate, esa lucha contra una fuerza maligna, es la que termina confirmando su fe, tanto en El Exorcista como en Cónclave. Entonces yo también diría, pues es una película católica, la verdad, o sea, sí creo que es una película que sobre todo quien se sienta parte de estas religiones cristianas, digo, ya sé que el cristianismo y el catolicismo en teoría son cosas distintas, pero hay que recordar que el catolicismo se desprende del cristianismo. Pues creo que es una película más importante y más interesante que revisar en ese sentido. Claro que tal vez habrá gente que se toque un poco el pecho al final porque el final toca una situación un tanto, voy a decirlo así, interesante, pero que ahorita quiero debatir eso. Pero justamente, pues habría que tener un poco la mente abierta, ¿no? En cuanto a lo que nos está hablando esta película, que insisto, sí nos está hablando de la fe y de los principios católicos, pero también nos está dando una posibilidad, y aquí viene lo del idealismo que decía al principio, una forma de reformar la institución eclesiástica católica cristiana, lo cual, si a mí me lo preguntan, a mí al final me sacó una sonrisa genuina, porque o sea, yo sí de verdad dije, qué bonito sería pensar en un mundo distinto. O sea, esa fue la idea que me dejó al final Cónclave. Entonces, por ahí yo diría, es una película que habría que apoyar, pero similar a cuando la gente complotea una película, guiño, guiño, usualmente no están leyendo qué más trae la película, ¿no? Entonces, pues sí, me imagino que va a haber gente que ni la va a ver y que va a decir, no, pero ¿cómo vamos a ver una película que exhiba así al Vaticano y no sé qué? Sí. Pero ni modo. Si escuchan este episodio, pues ojalá los convenzcamos de que pues, es una película, pues la verdad, que habla del catolicismo de una forma positiva, así como, insisto, así Sí. como lo hace El Exorcista, porque aunque no parezca, ambas son películas de la fe. Pero bueno, cada quien. Eso para empezar por ahí, pero siento que para no desviarme mucho, también quiero hablar del final. O sea, quería hablar de otras cosas, pero ya Ujú. terminé tocando el final. El final a mí se me hizo muy interesante, no voy a decir qué pasa, pero un amigo de mi trabajo la vio antes que yo y me dijo, me cago el final de Conclave. Y yo dije, órale, pues ¿qué pasa? Me dijo, me gustó mucho la película, pero me cago el final. Y yo dije, pues órale, ahora sí que dije, eso me interesa, ¿no? La vi, por mí, por el contrario, a mí me gustó mucho. Sí. Es una cosa muy interesante porque te plantea, y de hecho también tiene que ver un poco con Polanski, pero el final, como que es, la película se trata de información que se va revelando a través de los ojos del decano Dean, más bien del decano Lawrence, Ujú. em, que esa es otra cosa muy polanskiana. Toda la película está narrada desde un solo punto de vista, que es el de Lawrence, y entonces toda la información que vamos descubriendo, la vamos descubriendo de la mano de él, o sea, es simultánea la forma en que vamos descubriendo las revelaciones. Y básicamente el final es una revelación muy grande. Y entonces, o sea, sí siento que es interesante el final porque tal cual lanzaron el tiburón, o sea, hicieron Sí. algo muy osado, Sí. pero insisto, ya es un final que a mí me conmovió bastante. Y eso me lleva a hablar un poco del idealismo. Este año nos ha tocado hablar de dos películas a mi gusto idealistas. Por un lado, Megalópolis y por otro lado, Sujo. Y yo con ambas, Ujú. si revisan ambos capítulos, yo quedé pues muy peleado con ambas, porque, o sea, Megalópolis se me hizo pues, ingenua, por decir, por sonar Lo amable. menos. Ujú. Ajá. Y Suho siento que es una película que no me termina de convencer justamente el final, o sea, el final no me terminó de convencer. En cambio, con Cónclave, y no podría decir exactamente las razones de por qué, pero o sea, sí siento que Cónclave, de una manera más satisfactoria, a mí me llevó a su final. Y sí es una película que, aunque básicamente es idealista, yo sí dije, órale, o sea, claramente está hablando de un contexto muy realista, pero también está sabiéndonos colocar en un terreno un poco más metafórico. También Ujú. tiene ahí mucho que ver lo de las elecciones, porque sí, en teoría la película es sobre cómo se elige un papa, pero está explorada de cierta manera en que muy fácilmente se puede ver cómo se podría mutar hacia la política contemporánea.
empezando por esto Sí. de que hay facciones muy marcadas dentro de los que quieren votar por los papas, que hay papas muy conservadores, que hay papas liberales, que hay papas que representan esto, que hay quienes quieren apoyar al papa que viene de tal región, etcétera, etcétera, etcétera. Ya desde ahí yo creo que es una metáfora muy interesante sobre las elecciones en la vida real y sobre los tiempos en los que vivimos de polarización entre liberales y conservadores. Entonces, o sea, es una película que siento que sí está, o sea, siento que sí está muy balanceada porque sí sabe explorar contextos realistas, pero a la vez es una película que creo que uno sí tendría que entender en qué momento está tomándose libertades creativas y en qué momento está imaginando Sí. más ciertas situaciones, entre ellas el final. El final es muy improbable, pero se tendría que entender que, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué pasaría en un mundo donde esto sucediera? Sí. Y neta, bueno, yo sí nomás lo voy a decir por última vez. La última toma sí me sacó una sonrisa muy genuina. O sea, No, yo sí salí sí. de esta película muy feliz. Y eso me lleva a hablar también del guión, ¿no? Que ya lo he dicho 30 veces que esto me recordó a Polanski. Bueno, no es coincidencia. Resulta que esta es una adaptación de una novela de Robert Harris. Polanski ya ha adaptado 2 novelas de Robert Harris, entre ellas El escritor fantasma y An Officer and Spy. Y cuando él adaptó An Officer and Spy, la coescribió con Robert Harris. Entonces yo a raíz de ver las adaptaciones de Cónclave, del escritor fantasma y de An Officer and Spy, me queda claro que Robert Harris le gusta el thriller político y le gustan las conspiraciones y los complots. Entonces, me imagino que por algo también Polanski le ha gustado bastante su literatura. Y aparte pues parece ser que es un escritor muy prolífico. Yo, la verdad, no lo conocía, pero también escribió una novela sobre Pompeya, sobre Múnich. O sea, pues parece que es un tipo muy interesante. Pero yo a raíz de ver meramente sus adaptaciones, sí digo, es muy buen escritor, ¿no? Al menos si las películas sí se asemejan a sus novelas, sí me parece ser un escritor muy interesante. Pero por otro lado, el guionista de la película, quien está adaptando el libro, es Peter Straughan, que él es el guionista de Tinker Tailor Soldier Spy, entre otras películas que también son de espionaje. Entonces ya cuando veo que este es el material con el que están trabajando, sí dije, claro, con razón, la película quedó así. Lo cual también creo que me lleva a hablar de Edward Berger, o sea, yo creo que Sin Novedad en el Frente es una película muy bien hecha, pero me gusta mucho más Cónclave porque creo que está trabajando con un mejor material de guión. O sea, entonces igual y es de esos directores que sí depende mucho de estar trabajando con un buen guión para pues, el resultado final con el que está trabajando, ¿no? Entonces, o sea, sí me ha gustado mucho esa exploración como del espionaje, del complot, llevado hacia el terreno del Vaticano. Claro que en An Officer and Spy pues es una adaptación, bueno, es una novela que está hablando de un caso real, que es el caso Dreyfus, que es pues un caso que es un poco delicado porque pues sí es un caso de vergüenza francesa directamente, donde el gobierno francés quería condenar a un hombre inocente de haber filtrado información hacia el ejército rival. Y también es una película que termina, bueno, más bien es un caso que pues hoy en día le sirve mucho a los judíos pues, para hablar como de la justicia que ellos están realizando hoy en día por todos los crímenes que se le cometieron a su religión. Entonces sí, o sea, yo problematizo con la película de Polanski por lo mismo, pero yo sí creo que An Officer and Spy es el último ejemplo del buen Polanski. Y en otras cosas sí tiene mucho que ver el desarrollo de personaje que tiene aquí el decano Lawrence con el que tiene el protagonista de An Officer and Spy, porque ambos son personajes que no están interesados exactamente en apoyar algún fin. Sin embargo, ambos son personajes que a raíz de estar descubriendo información que descubren, terminan orientándose hacia el lado del bien, por así decirlo. En An Officer and Spy es sobre un personaje que es antisemita, pero a la hora de que él tiene que defender por obligación al hombre judío al que están sentenciando, él se pone a investigar, pues qué onda, pues déjenme buscar pruebas pues, para condenar a este güey, y de pronto es de, oye, pues resulta que este vato no tiene nada de culpable, o sea, tengo que hacer lo posible para
para defenderlo, ¿no? Y algo muy similar pasa en Cónclave, o sea, es un personaje que no necesariamente está orientado hacia un lado político, pero de pronto la información que él va descubriendo progresivamente es como Sí, de, lo van empujando. exactamente. Y es muy interesante eso porque justamente creo que el modelo de película de Polanski siempre es el personaje termina siendo aplastado por el complot. La única ocasión donde no es en An Officer and Spy, que digo, uno podría decir que estoy esperando la película, pero es un caso histórico, entonces pues Sí, ahí digo X. lástima. Ajá. Y es muy interesante en Cónclave ver eso en qué resulta. A mí, insisto, es una película que me ha convencido en muchas maneras. Y yo no soy partidario ni de la papilla ideológica ni del idealismo, les juro que no. Pero esta película sí me ha sabido vender bien sus puntos y sí creo que es una película pues firme y es una película también que yo apoyaría por lo mismo, porque creo que es mucho más interesante de lo que se le podría dar crédito, aunque insisto, parece ser que sí se le está dando el crédito. Entonces, en ese Ujú. sentido, también me alegro por ella. Pues sí, creo que es lo que decía, o sea, sí toca estos temas importantes, pero se va hacia lo que implica en el ser humano, en el interior, ¿no? En la persona. Creo que es de ahí que no se siente ese idealismo tan, digamos, barato, forzado, como en muchas otras películas, que no se siente maniqueísta de una forma tan, pues, ingenua, no sé, o sea, creo que eso es, o sea, esto es una película que no es en lo absoluto ingenua, ¿no? O sea, al contrario, es una película que está dudando entre ser totalmente cínico o ser alguien que, pues, que cree, ¿no? Que todavía tiene esa posibilidad de creer en algo. Y ya que mencionaste el final, o sea, creo que sí me hace difícil hablar de él sin spoilear pues, qué pasa, pero es que es un final que entiendo por qué le costaría a algunos. O sea, obviamente, ya dije, ¿no? O sea, hay quienes en católicos y de derecha, pues ya están así de que no, ¿cómo se atreven a hacer eso? Tremenda ofensa para la iglesia, no sé qué. Y hay otros que es como que nada más por el hecho de que es como exagerado, ya es de que no, pues aquí sí, justo, ¿no? Saltó el tiburón y ya se me perdió. Yo digo, es que sí es, digamos, exagerado, sí es un poco irreal y a la vez no, o sea, Uh -huh. puede pasar, o sea, chance es pequeñísimo, pero puede pasar. Pero a mí se me hace un final tan, ya cuando lo volví a ver esta segunda vez, sí dije, es tan congruente este hecho, este final, o sea, es lo más, sí es extraño, pero es lo más lógico que podía pasar en la película, o sea, en la historia. Y eso me lo dejó claro, o sea, sin decir mucho, pero un personaje involucrado en esta situación al final dice, yo sé lo que es vivir entre las certezas del mundo. Y ahí dije, no mames, frase del año, con esto cierras el tema, o sea, le diste el círculo perfecto, o sea, justo como lo que decías, ¿no? Las películas que son redondas, ¿no? Y aquí lo sentí esta película, o sea, empieza diciéndote algo y al final lo concluye de una manera perfecta. Entonces ahí sí digo, es que, no sé, o sea, el problema es que pues sí, mucha gente se va a llevar por sus prejuicios y todo esto, bla, 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 pero a mí aparte de congruente se me hizo tan, no sé, o sea, sí se me hizo inspirador, sí dije, todo lo que dice este personaje, dije, pues claro, si yo fuera católico diría, claro que sí, claro que así funciona Dios, claro que sí, eso es lo que Él quiere, que así sea, y yo simplemente me rindo a su voluntad, ¿no? Entonces como que no, a mí no me cabe en la cabeza cómo la gente pues no puede aceptar como ni siquiera una ficción, ¿no? Que algo así pueda suceder. Es fuerte que sí, o sea, no entra en la cabeza de muchos, pero creo que ahí justamente la película, o sea, digamos que sí se va hacia hacia cierta ideología política. Realmente no sé qué tanto lo pueda llamar así, sino que a lo mejor es pura empatía y si tú lo quieres como conectar con otra ideología, pues eso ya es un poquito diferente. Pero creo que sí es una película que al final sí está diciendo que el progreso es inevitable. O sea, por más que queramos poner como justamente el progreso, el conservadurismo en ciertas ideologías,
de una u otra forma, incluso despegadas de esto, o sea, el progreso va a suceder. Y a mí creo que es lo que más me quedó de la película. O sea, es este constante sentimiento de que pierdes la fe y la recuperas, la pierdes, la recuperas. O sea, es un ciclo que va y va y va y va. Pero la cosa es que sigues moviéndote, o sea, sigue habiendo progreso. El mundo no se detiene, ¿no? Si, aunque tú sientas que ya no tienes fe, el mundo pues sigue adelante. Eso no tiene forma de detenerse y así. Por eso para mí también la película, o sea, esa toma final, creo que la primera vez sí fue como de que, ok, Claro. estuvo linda. Pero esa vez sí también yo también me quedé como de, pues sí, no manches, o sea, qué paz, qué ligereza, qué forma de justamente rendirse, ¿no? Ante lo que no puedes controlar, ante lo que no sabes. Y, y no sé, me gusta que la película justamente no acaba en darnos como el qué pudo haber pasado después, vamos a ver qué cosas más, suceden con esta elección de papa o algo, o sea, no, acaba con este personaje principal que tenía un dilema moral, un dilema de fe, y lo resuelve. Y creo que llegamos a ese punto y es como de, sí, claro, o sea, yo lo viajé con él y entiendo cómo llegó aquí. Entonces sí es una película que hay que ver con la mente abierta, pero lamentablemente eso es una acción que en estos días se ve cada vez más difícil, cada vez más prejuicios, ya sea de la calidad de la película o de justamente su ideología, de lo que nos quiere decir, entran mucho en juego. Y pues sí, Cónclave, o sea, siendo una película de religión, hay gente que va a entrar, pues ya sea queriendo defender mucho su religión, su fe, o totalmente lo contrario, ¿no? O sea, sí me imagino persona atea sintiéndose como que muy acá, que esto no le pasaría a esa persona, ¿no? Pero yo al contrario, o sea, como dijo, o sea, me rendí ante ella y no sé si tenía yo un dilema de fe, pero siento que si lo tenía, pues lo resolví acabándola. Entonces, creo que yo por ahí voy terminando. No sé, a lo mejor sí me quedan más cosas que decir, pero ahorita no se me ocurren. Yo nada más acabaría diciendo que, o sea, sí es una película que termina inclinándose por cierta facción o cierta idea. De hecho, es por eso que Ujú. sí es una película tanto maniqueísta como idealista. Sobre todo, o sea, es una cachetadota al conservadurismo a más no poder. Y sí Sí, es una película que promueve una idea de cambio, lo cual, pues, es muy positivo. O sea, para la gente que creemos que el mundo tiene que cambiar, creo que es muy positivo. Pero es una película que, insisto, sabe muy bien cómo venderte la idea. O sea, que creo que sí usaría esa palabra. Sabe vendértela, o sea, ujú, sabe decir, pues igual y esta es la solución. Y aunque obviamente igual y no sea la solución, la película sí sabe vender su punto, sí sabe llegar a ese punto de una manera, la verdad, muy convincente y muy enternecedora. Tiene que ver mucho con los personajes, o sea, sí tendríamos que hablar personaje por personaje para poder sí, decir bien cuál es la situación aquí. Que es otra cosa que me gustó, o sea, yo empecé la película y dije, no, pues ya más o menos estoy viendo cómo se va a ir esto, ¿no? Entre otras cosas, el personaje que interpreta Stanley Tucci, oh, Bellini, dije, qué hueva de personaje. Y o sea, la película está hecho para neta irlo dejando al lado poco a poquito, o sí, sea, sí. Entonces, sí tiene unas sorpresas muy padres. Y hay un personaje que introducen ya un poquito avanzada la película, que es un personaje que poquito a poquito va a ir ganando importancia. Y tendría que decir exactamente qué es lo que pasa, quién es y así para decir por qué me gustó mucho lo que dijeron. Pero yo lo aprecié mucho y estoy seguro que los mexicanos vamos a apreciar eh, sí. a ese personaje. Entonces, nada más me quedaría con eso, pero sí, de verdad, no sabría cómo más recalcar los puntos que he dicho, pero es una película que recomendaría muy abiertamente. Ya ni siquiera digamos que por la ideología, que obviamente sí lo haría por eso, pero creo que es una película que, como dije al inicio y como ya le he dicho a algunas personas, es una película contundente y redonda a la hora de explorar una historia sobre una elección que está pasando, a la hora de explorar un complot. O sea, esta sí se la recomendaría. Si te gusta el cine de Polanski, tienes que verla. Tienes que ver Cónclave.
Y también es una película que es idealista, pero de una forma congruente. Y esas películas a Ujú. mí me gustan mucho, las que igual y no te están vendiendo una idea necesariamente que tengamos que seguir, pero que sabe venderla. O sea, cuando sabes llegar a un Sí. punto y lo sabes hacer de manera convincente, creo que me importa más que si yo concuerdo con el punto. Y Cónclave creo que se ha vuelto un gran ejemplo para mí de eso. Entonces, híjole, la verdad es que después de verla sí pensé, o sea, es una película convencionalita, pero me gustó mucho. Pero ya después de comentarla ahorita sigo, híjole, no Sí tiene sé, creo más, que me como, gusta más ahora. sí, Entonces, sí, la verdad termino muy feliz. Y ahora sí que, pues, termino en buenos términos con Edward Berger, que yo neta, yo también. sí hablé muy mal de Sin Novedad en el Frente y ahora ya con Cónclave ya lo veo como un director más interesante. Entonces, con eso acabo yo. Sí, yo también creo que hago las paces con Berger, que sí, pues sí, pueden escuchar esa plática para ver cómo tratamos esa película, que creo que ni la hablamos oficialmente, ¿no? Creo que nada más fue en el episodio del Oscar, Nada más fue dentro de los Oscars. pero sí, no estábamos para nada felices con sus tantas victorias y aquí, al contrario, siento que a lo mejor en uno que otro premio, pues Cónclave está faltando un poco. Ujú. No está haciendo, o sea, aparte de lo que dije ahorita de los BAFTA, que sí está liderando, no es así que digas como la que está en todo, todo. Entonces, habrá que ver qué pasa con el Oscar, pero yo espero que ya desde aquí ya estemos hablando de las películas de la temporada, como dije al inicio. Entonces, no sé, también me voy. Creo que sí, también cuando la terminé de ver, incluso por segunda vez, fue como que me gusta bastante, pero pues X ya la puedo dejar de pensarla después de discutirla. Y no, creo que al contrario, me quedo con una película Sí. que sí siento que se merecería en un rato después un debate real, teológico, de moral, Que lo de... chido es que creo que sí lo va a tener. Sí creo que esta Sí, o película va a sea, trascender en ese sentido, como una película muy para debatir en un sentido ético, religioso, ujú. político. Híjole, no, sí está cabrona. Sí, pero digo, o sea, eso ya en un rato, porque yo prefiero que primero pues todos vean tremendo final que tiene, tremendo giro. Sí. A mí me pareció espectacular. Y pues ya, creo que yo con eso ya termino. Nada más invitándolos a que sí la vean, ya está en cines, o como la quieran ver, pero va a ser indispensable en esta temporada. Entonces, sí, creo que es un sí o sí de verla. Si te interesa, obviamente, ¿no? Toda esta cuestión de los premios. Que bueno, por lo que ya dijimos, también yo diría, más allá de los premios, yo creo que sí es una película Ah, que vale la por pena ver supuesto. y discutir. Entonces, no se dejen llevar por el Oscar bait, no es la película seriecita, no es la película, no es el típico drama gringo, Ujú. es más interesante. Entonces, vale la pena. Véanla, Y cuanto pues antes. ya. Entonces, con eso vamos acabando este episodio. Gracias por escucharnos. Suscríbanse, síganos en redes sociales y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.